Artemis II fue más peligrosa que el Apolo 11. Suena absurdo decirlo. El Apolo 11 voló en 1969 con un ordenador de guiado que tenía unos 72 kilobytes de memoria de solo lectura y 4 kilobytes de RAM, menos almacenamiento que una sola foto de tu móvil. Puso a 2 hombres en la superficie de un mundo ajeno sin plan de respaldo si el motor no volvía a arrancar. Y regresó con un escudo térmico que nunca se había probado a velocidades de reentrada lunar con humanos a bordo. Y aún así, la misión que amerizó el 10 de abril de 2026, con toda la tecnología del siglo XXI detrás, llevaba riesgos que a los ingenieros del Apolo les habrían quitado el sueño. Déjame explicarte por qué. Tendemos a pensar que el peligro en el espacio era cosa del pasado, de los primeros años, de la era salvaje, cuando los astronautas se metían en latas atadas a misiles balísticos modificados y cruzaban los dedos. El Apolo 11 fue la cima de esa era. 3 hombres despegaron en un Saturn V, un cohete con una energía explosiva equivalente a la de una pequeña arma nuclear, y recorrieron 400.000 kilómetros hasta un lugar que ningún ser humano había pisado. Neil Armstrong tuvo que pilotar manualmente el módulo lunar más allá de un campo de rocas para encontrar un sitio seguro con unos 25 segundos de combustible. Si el motor de ascenso del módulo lunar no hubiera arrancado tras su paseo por la Luna, Armstrong y Aldrin habrían muerto allí arriba. Nixon ya tenía preparada una elegía. La escribió William Safire. Estaba en una carpeta en la Casa Blanca, esperando. Esa es la imagen que conservamos, el Apolo como la apuesta definitiva. Y en muchos sentidos lo fue. Las paredes del módulo lunar eran tan finas que podías atravesarlas con un destornillador. El pulso de Armstrong llegó a 150 latidos por minuto durante el descenso final, mientras sonaban alarmas de programa en la cabina y el control de misión tenía solo segundos para decidir si abortar. Toda la secuencia de alunizaje dependía de un único motor de ascenso que jamás se había encendido antes en la Luna. Y si hubiera fallado tras el paseo lunar, no había plan B. Ninguna misión de rescate, ningún segundo módulo esperando en órbita, solo una muerte lenta en la superficie y un discurso del presidente. Esos riesgos eran reales, extraordinarios, y fueron asumidos por 3 hombres que sabían perfectamente a qué se estaban apuntando. Así que cuando la NASA lanzó Artemis II el 1 de abril de 2026, enviando a Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a un vuelo de 10 días alrededor de la Luna, la idea del público fue muy simple. Esta es la versión segura. 57 años de progreso. Mejores materiales, mejores ordenadores, mejor en todo. Ya lo hemos hecho antes. Debería ser rutina. No fue rutina. En ciertos aspectos críticos, fue una misión más precaria que la que volaron Armstrong, Collins y Aldrin 57 años antes. Y la razón se reduce a un solo componente en el que casi nadie piensa hasta que falla. El escudo térmico. Cuando una nave regresa de la Luna, entra en la atmósfera terrestre a unos 40.000 kilómetros por hora. Eso es más de 30 veces la velocidad del sonido. El aire frente a la cápsula se comprime con tanta violencia que alcanza temperaturas por encima de los 10.000 grados Celsius, aproximadamente el doble que la superficie del Sol. El propio escudo térmico llega a unos 2.700 grados. El aire se convierte en un plasma cargado eléctricamente que envuelve el vehículo y corta toda comunicación por radio. Durante 6 minutos en la reentrada de Artemis II, nadie en la Tierra pudo hablar con la tripulación. Nadie podía ayudarles. Estaban cayendo entre fuego, solos. Todas las misiones lunares tripuladas de la historia han pasado por ese momento. El Apolo también. La diferencia es que el escudo térmico del Apolo funcionó exactamente como se esperaba. El de Artemis II tenía un defecto conocido antes incluso de que subiera la tripulación.
Retrocedamos a diciembre de 2022. Artemis 1, el vuelo de prueba no tripulado, amerizó en el Pacífico tras un viaje exitoso alrededor de la Luna. Los ingenieros estaban encantados. El cohete SLS había funcionado. Orión se había comportado de maravilla. Luego sacaron la cápsula del agua y miraron la base. El escudo térmico estaba cubierto de marcas, trozos del material ablativo. Una sustancia llamada AFCOAT se habían agrietado y desprendido en zonas que los modelos informáticos jamás habían predicho. La oficina del inspector general de la NASA documentó más de 100 puntos donde el material se había erosionado de forma distinta a la esperada. 3 de los 4 pernos de separación incrustados en el escudo habían fundido sus barreras térmicas. La cubierta de los paracaídas, que quizá habría mostrado señales de impactos de restos desprendidos del escudo, nunca se recuperó. Se hundió en el fondo del Pacífico. El daño no causó un fallo catastrófico. La temperatura dentro de la cabina se mantuvo en torno a los 20 y pocos grados durante toda la reentrada. Si hubiera habido astronautas a bordo de Artemis 1, habrían sobrevivido. La NASA se apresuró a señalarlo. Aún quedaba margen. Quedaba AFCOAT virgen intacto bajo las capas dañadas. Ese matiz importa, pero también pasa por alto lo esencial. Los modelos estaban mal. Las pruebas en tierra no anticiparon lo que ocurrió. Y el escudo térmico de Artemis 2 ya estaba construido, prácticamente idéntico al que acababa de volver, con un aspecto que parecía la propia superficie de la Luna. La NASA pasó casi 2 años investigándolo. En diciembre de 2024 anunció la causa raíz. El problema giraba en torno a una propiedad del AFCOAT llamada permeabilidad. Su capacidad para dejar escapar gases a través de su estructura. Durante la reentrada, el AFCOAT debe ir consumiéndose poco a poco en un proceso controlado llamado ablación. Al calentarse, el material sufre pirólisis, una especie de combustión sin oxígeno, y genera gas. Ese gas tiene que ventear hacia afuera a través de la capa carbonizada exterior. Si no puede salir, la presión se acumula dentro del escudo y los trozos saltan. En Artemis 1, la NASA usó una técnica llamada reentrada en salto. La cápsula se hundía en la atmósfera, rebotaba hacia afuera como una piedra sobre un lago y luego volvía a entrar para el descenso final. El Apolo usó la misma técnica y sus escudos la soportaron sin problemas. El problema es que el AFCOAT de Orión no es el mismo que el del Apolo. Se reformuló. El proceso de fabricación cambió por completo. El escudo del Apolo era una sola matriz alveolar con cientos de miles de celdas hexagonales rellenadas una a una. El de Orión usa unos 200 bloques prefabricados de AFCOAT. Es como la diferencia entre un mosaico hecho con teselas diminutas colocadas a mano y otro hecho con paneles grandes ya montados. La nueva formulación resultó ser menos permeable. Y durante esa fase de salto, cuando la cápsula volvió a salir de la atmósfera y bajó el calentamiento externo, la capa carbonizada exterior se selló. El interior seguía ardiendo. Seguía generando gas, pero ese gas ya no tenía salida. La presión aumentó, se formaron grietas, y cuando la cápsula volvió a entrar en la segunda pasada, el escudo debilitado empezó a desprender material. Los ingenieros del Apolo en realidad ya conocían el problema de la permeabilidad. Diseñaron teniendo eso en cuenta. La estructura alveolar original, con sus cientos de miles de celdas diminutas, creaba de forma natural caminos para que el gas escapara. Cada celda se rellenaba por separado y los límites entre celdas actuaban como microcanales. El sistema respiraba. Pero cuando esos ingenieros se jubilaron, cuando terminaron los contratos, cuando la fabricación pasó a nuevas empresas y se reformuló para una cápsula más grande, ese conocimiento no se transmitió. La fórmula del AFCOAT fue licenciada por su desarrollador original, Textron Systems, a Lockheed Martin, que fabricó los escudos Artemis por contrato para la NASA. Y en un giro irónico que casi sería cómico si no hubiera vidas en juego, el escudo térmico de Artemis 2 se hizo aún menos permeable que el de Artemis 1. No más. ¿La razón? Facilitar las pruebas ultrasónicas durante las inspecciones de calidad. Hicieron el material más denso para poder revisarlo mejor y sin querer empeoraron el problema de permeabilidad. El propio intento de asegurar la calidad pudo aumentar el riesgo.
Las lecciones del Apolo sobre la permeabilidad nunca llegaron a asumirse de verdad en la siguiente generación. En algún punto de las 5 décadas entre el Apolo 17 y Artemis 1, se olvidó en silencio el conocimiento que había mantenido con vida a los astronautas durante la reentrada. Y este es el detalle que hace que toda la comparación encaje. El Apolo 11 lo construyeron personas que estaban inventándolo todo por primera vez y por eso lo cuestionaban todo, porque no tenían ningún precedente en el que apoyarse. Artemis la construyeron personas que creían heredar un problema ya resuelto, y por eso cuestionaron menos. La confianza sí se heredó, la comprensión no. La NASA tenía dos opciones: rediseñar por completo el escudo térmico, lo que habría retrasado la misión al menos 2 años más, o volar con el escudo existente y cambiar la trayectoria de reentrada para evitar las condiciones que habían causado el daño. Eligieron la segunda. El plan modificado acortaba el salto. En lugar de un rebote largo fuera de la atmósfera, Artemis 2 haría una primera entrada más suave seguida de una subida mucho más corta antes del descenso final. La idea era mantener la capa carbonizada exterior lo bastante caliente durante toda la reentrada como para conservar la permeabilidad. Si el carbón sigue siendo permeable, el gas sale. La presión no se acumula y el escudo aguanta. Pero mantenerlo más caliente también significaba más calentamiento sostenido para la tripulación y la cápsula, y además reducía la distancia que Orión podía recorrer para evitar mal tiempo en la zona de amerizaje. Cambiaron un margen de seguridad por otro. Los ingenieros probaron este enfoque en instalaciones de arco de plasma en el centro Ames de la NASA y verificaron que funcionaba en pequeñas muestras de AFCOAT. Un panel independiente de revisión estuvo de acuerdo con su análisis. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, tras revisar los datos en enero de 2026, dio luz verde. No todo el mundo estaba convencido. Charles Camarda, exastronauta de la NASA y experto en escudos térmicos, que además voló en la primera misión del Shuttle tras el desastre del Columbia, se opuso públicamente a la decisión. Asistió a reuniones en la sede de la NASA en enero de 2026 para revisar los datos y salió de allí sin convencerse. Su preocupación no era que Artemis 2 fuera a fallar necesariamente. Pensaba que probablemente volvería a casa sana y salva. Lo que le aterraba era el proceso de razonamiento. Los mismos modelos informáticos que no supieron anticipar el daño de Artemis 1 se estaban usando para certificar la solución de Artemis 2. La NASA había reconstruido el problema a partir de los datos de vuelo para reproducir las grietas en laboratorio, pero no tenía una forma validada de predecir cómo se comportaría el escudo a escala real en condiciones que nunca había vivido. El comandante Wiseman lo veía de otra forma. Estuvo presente en esas revisiones de ingeniería, estudió los datos con los expertos y salió confiado. En sus palabras, si cualquiera que estuviera a punto de subirse al cohete hubiera estado en esas reuniones, escuchado a los ingenieros y repasado los datos, habría sentido la misma tranquilidad que él. Eso vale algo. Pero también conviene recordar que los astronautas son, por carácter y por selección, personas que corren hacia el riesgo. Es lo que hacen. La cuestión es si la institución que está detrás lo está gestionando o lo está racionalizando. Camarda vio un patrón que le resultaba familiar. El paralelismo con Columbia es lo que de verdad debería quitarte el sueño. En 2003, un fragmento de espuma aislante se desprendió del tanque externo durante el lanzamiento y golpeó el ala izquierda del transbordador, abriendo un agujero en las losetas de protección térmica. Los ingenieros de la NASA detectaron el impacto en vídeo mientras la misión seguía en vuelo. Algunos mostraron preocupación. Pidieron imágenes por satélite del ala para evaluar el daño. La dirección rechazó la petición. El razonamiento era conocido. Impactos de espuma ya había habido antes y el transbordador siempre había salido bien. El Columbia se desintegró durante la reentrada el 1 de febrero de 2003. Murieron los 7 tripulantes. Camarda vio el debate sobre el escudo térmico de Artemis 2 y reconoció ecos de esa misma lógica. Ya voló una vez y no pasó nada. El margen era suficiente. El riesgo es aceptable. Advirtió que en un sentido, un vuelo exitoso de Artemis 2 sería incluso el resultado más peligroso posible. Validaría un proceso de toma de decisiones que él consideraba profundamente defectuoso.
El éxito enseñaría a la NASA que se puede volar con defectos conocidos, y esa lección, aplicada a la misión equivocada en el futuro, podría ser catastrófica. Ahora compáralo directamente con el Apolo 11. Armstrong, Aldrin y Collins volaron con un escudo térmico diseñado específicamente para las condiciones de reentrada que iba a afrontar. La formulación del AFCOAT estaba probada. La fabricación se entendía. Las características de permeabilidad se habían tenido en cuenta. Cuando el Apolo 11 entró en la atmósfera a unos 40.000 km por hora el 24 de julio de 1969, el escudo respondió tal y como se había previsto, sin sorpresas, sin trozos arrancados. El peligro del Apolo 11 estaba en lo desconocido, en aquello que nadie podía probar de antemano, como si el módulo lunar funcionaría de verdad en la superficie. El escudo térmico era justo una de las cosas en las que sí confiaban. Artemis II invirtió esa ecuación. La misión no aterrizó en la Luna. No se acopló a nada. No desplegó ningún módulo lunar. La mayor parte de las maniobras complejas de encuentro y aterrizaje que hicieron del Apolo 11 una misión tan extrema no estaban en el plan de vuelo. Ir, rodear y volver. Una trayectoria de retorno libre, lo que significa que incluso si el motor no volvía a encenderse después de la inyección translunar, la gravedad de la Luna devolvería la cápsula hacia la Tierra. El Apolo 13 siguió un perfil parecido en abril de 1970 y esa trayectoria le salvó la vida. El peligro de Artemis II se concentró en esos últimos 34 minutos del 10 de abril. El tiempo entre la separación del módulo de tripulación y el módulo de servicio y el amerizaje en el Pacífico. 13 minutos de reentrada activa en los que todo tenía que salir bien. El ángulo tenía que ser exacto, demasiado pronunciado y las fuerzas G serían letales, con un calentamiento catastrófico, demasiado poco y la cápsula rebotaría en la atmósfera y volvería al espacio sin forma de regresar. Los paracaídas, 11 en total, desplegados en secuencia, tenían que abrirse. La cápsula debía sobrevivir a la transición desde unos 40.000 km por hora hasta apenas 30. Una desaceleración que sometió a la tripulación a casi 4G. Si descubrieras que los frenos de tu coche tienen un defecto de diseño que hace que se recalienten en bajadas largas, no dirías simplemente evitaremos las cuestas. Arreglarías los frenos. La NASA básicamente dijo evitaremos las cuestas, y la cuesta que evitaban era justo el perfil térmico específico de una reentrada completa en salto, que casualmente era la trayectoria diseñada para darles la mayor flexibilidad frente al mal tiempo en la zona de amerizaje. El 10 de abril, la física acompañó. A las 7:33 de la tarde hora del este, el módulo de tripulación se separó del módulo de servicio construido en Europa, dejando el escudo térmico expuesto al espacio por primera vez. 4 minutos después, Orión ejecutó un breve encendido de 18 segundos para fijar el ángulo correcto de entrada. A las 7:53, todavía a 3.148 kilómetros del punto de amerizaje, la cápsula tocó la parte alta de la atmósfera a 121.900 metros de altitud, viajando a 39.688 kilómetros por hora, apenas 209 por hora por debajo del récord de velocidad marcado por la tripulación del Apolo 10 en mayo de 1969. La reentrada fue completamente automática. La tripulación atravesó la bola de fuego en piloto automático, con sus vidas en manos del sistema de guiado y del escudo térmico bajo sus asientos. El plasma envolvió la cápsula. Las comunicaciones se apagaron. En control de misión, las familias de los astronautas esperaban en una sala de observación. El director de vuelo principal, Jeff Radigan, admitió sentir lo que llamó un miedo irracional que no dejaba de ser profundamente humano. 6 minutos después, la cápsula salió del apagón. Primero se desplegaron 2 paracaídas de frenado, bajando a Orión hasta unos 480 kilómetros por hora. Luego 3 pilotos. Después 3 enormes principales, lo bastante grandes como para cubrir un campo de fútbol, abriéndose en secuencia y frenando la cápsula hasta unos 30 kilómetros por hora. A las 8:07 de la tarde hora del este, Orión tocó el agua frente a la costa de San Diego. En control de misión lo llamaron un pleno perfecto.
Wiseman comunicó por radio que los 4 tripulantes estaban bien. En menos de 2 horas, los equipos de recuperación ya los habían sacado de la cápsula, subido a una balsa y evacuado en helicóptero hasta el USS John P. Murtha. El escudo aguantó. Pero ¿hasta qué punto? Esa pregunta no tendrá respuesta completa hasta que los ingenieros desmonten la cápsula en las próximas semanas. Cada grieta, cada hendidura, cada zona de ablación inesperada se catalogará, se medirá y se comparará con las predicciones. Si el escudo se comportó como la trayectoria modificada pretendía garantizar, eso valida la solución operativa. Si muestra patrones de daño que recuerdan a Artemis I, planteará preguntas serias sobre todas las suposiciones que sostuvieron la decisión de volar. Hay otra capa en todo esto de la que no se habla lo suficiente. La cápsula Orión es más grande que el módulo de mando del Apolo. El Apolo medía unos 3,9 metros de diámetro en la base. Orión mide algo más de 5. Ese escudo más grande tiene más superficie, más bloques de upcoat, más juntas entre bloques y más oportunidades para que la ablación sea irregular. Escalar un sistema de protección térmica no es un problema lineal. La física de la permeabilidad del gas, la expansión térmica y la distribución de presiones cambia con el tamaño. La tripulación del Apolo 11 afrontó el terror de aterrizar en la Luna con 25 segundos de combustible. La de Artemis II afrontó el terror de volver a entrar en la atmósfera terrestre en una cápsula cuyo sistema de protección térmica ya había fallado una vez y había sido parcheado con un cambio de trayectoria en lugar de una solución de hardware. El peligro del Apolo 11 era el que aceptas cuando te ofreces voluntario para hacer algo que nadie ha hecho antes. El de Artemis II era el que nace del compromiso institucional, de la distancia entre lo que saben los ingenieros y lo que deciden los gestores. La misión fue un éxito. Victor Glover describió ver desaparecer el Sol detrás de la Luna en un eclipse solar total desde las ventanas de Orión, y dijo que fue uno de los mayores regalos de la misión. Christina Koch miró de vuelta a la Tierra desde 400.000 kilómetros. Jeremy Hansen se convirtió en el primer canadiense en abandonar la órbita baja terrestre. Reed Wiseman comandó el vuelo tripulado más lejano de la Tierra en la historia, alcanzando 406.771 kilómetros de casa el 6 de abril y superando el récord del Apolo 13 por más de 6.400 kilómetros. Esas son las historias que se van a contar. El triunfo. Las imágenes de la Tierra poniéndose tras la Luna, la tripulación bautizando cráteres con el nombre de su nave y de sus seres queridos. El amerizaje y los aplausos. La historia del escudo térmico se irá perdiendo entre notas técnicas. La NASA ya ha anunciado que las futuras misiones Artemis usarán un escudo rediseñado con una permeabilidad mejorada del upcoat. Los datos del escudo térmico de Artemis II determinarán directamente el calendario de Artemis III, la misión que se supone que debe volver a posar astronautas en la superficie lunar por primera vez desde 1972. Si el escudo rindió bien, el programa avanza. Si no, toda la cadena posterior se retrasará mientras los ingenieros rediseñan. El escudo de Artemis II se convertirá en una pieza de una época de transición, un dolor de crecimiento entre dos eras. Pero su rendimiento, una vez que los ingenieros terminen el análisis, dará forma al futuro del vuelo espacial humano durante la próxima década. Pero la lección es la misma sobre la que Charles Camarda intentó dar la voz de alarma. La que resuena en Challenger, en Columbia, y en todos los momentos en que el impulso institucional corrió más que la certeza técnica. Las misiones más peligrosas
no siempre son las que tienen los objetivos más espectaculares. A veces, la misión más peligrosa es aquella en la que todo el mundo da por hecho que probablemente saldrá bien. El Apolo 11 voló hacia lo desconocido. Artemis II voló hacia algo en cierto modo peor: lo parcialmente conocido. Ese espacio en el que tienes datos suficientes para convencerte de que entiendes el riesgo, pero no los bastantes para demostrarlo. Los astronautas del Apolo cargaban con el peso de una incertidumbre total y con la libertad que eso conlleva. Todos los ingenieros de aquel programa sabían que estaban tanteando a ciegas, y esa honestidad los hacía prudentes. Los astronautas de Artemis II cargaban con el peso de un problema concreto, identificado y sin resolver del todo, junto con la garantía institucional de que estaba gestionado. Y gestionar es una palabra muy distinta a resolver. 4 astronautas están en casa porque la física acompañó a las matemáticas, porque la trayectoria modificada mantuvo permeable la capa carbonizada, porque el gas salió, la presión no se acumuló, y el Apcot aguantó unido a través de 2700 grados, 3,9 G y 6 minutos de silencio. La próxima vez, la NASA tendrá un escudo mejor. La próxima vez, puede que los modelos sí predigan de verdad lo que hace el material. La próxima vez, el conocimiento institucional será un poco menos frágil. Pero esta vez, en este vuelo, Artemis II pasó por un ojo de aguja que el Apolo nunca tuvo que pasar. Y el hecho de que saliera bien no significa que no fuera la apuesta más peligrosa. Gracias por verlo, y nos vemos en el siguiente.